Muy buenos días, hermanos, a los que no he podido saludar. Es una alegría poder compartir otro domingo más la palabra del Señor. Y un saludo a los hermanos de Costa Rica, de Bilbao, los hermanos del Zoom, como siempre, que nos están viendo. Y seguimos con la carta de los Romanos, una carta tan preciosa, tan fundamental para nuestra vida. Iniciamos hoy el capítulo 10 de esta carta, que hemos visto versículo a versículo. La verdad que llevamos, no sé, un año y pico, más o menos, con la carta. Y hoy nos toca Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 13. Capítulo 10, versículos del 1 al 13. Ahí tienen ustedes seguramente en el papelito el texto y algunos textos de contexto que vamos a hablar. Y quiero leer allí lo que la Escritura dice. Le puse como título a este sermón, que va a tener 3 puntos, la ineficacia de la religión versus la gracia de Cristo. Este pasaje este relato incluye uno de los textos más conocidos, ¿no? Si confesas con tu boca y creyeres, ¿no? Si invocaras al Señor y creyeres, serás salvo, ¿no? Algo que se usa quizás de manera incorrecta en muchos lugares. Pero bueno, hoy espero que esta mañana el Señor nos pueda hablar de este pasaje, entendiendo realmente la importancia de no afianzar nuestra vida en las cosas que hacemos, como hace la religión, comparado con la gracia de Cristo. Así que leamos el pasaje esta mañana, les invito a que me acompañen. Dice la palabra de Dios allí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir de Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos. Pues él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y querido hermano, la verdad es que este pasaje nos va a demostrar 2 cosas importantes: la diferencia o la carencia de la religión que pretendían estar en el pueblo judío, intentando creer que estaban cerca de Dios y no entendiendo así cómo ser justificado. El mismo Pablo decía en un momento, en el capítulo, si no me equivoco, 8, decía: pero yo estando sin ley. Y uno dice: ¿cómo Pablo sin ley? Si la sabía de memoria desde su infancia. No entendía el concepto, el fin de la ley. Así el pueblo judío se caracterizó por estar, cuando estaba Jesucristo, sin entender que Él era el Mesías y que Él estaba cumpliendo en sí las profecías que ellos deberían haber sabido. Recordemos en el camino de Maús, después de su resurrección, Él habla con esas personas que estaban atónitos y confusos por lo que había sucedido. Y Él les dice: duros de corazón, ustedes tendrían que haber entendido todo lo que está pasando. Vimos anteriormente que el pueblo de Israel le fue dado la palabra de Dios, la revelación misma, o la especial, que es el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Sin embargo, le rechazaron. ¿Por qué? Porque, como hemos leído en estos primeros versículos, ellos iban tras sus propias justicias. No entendieron el concepto de la gracia de Dios y el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque innatamente, queridos hermanos, todos nos hacemos como un legalista dentro. Es más, si somos honestos, criamos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, criamos a nuestros hijos diciéndole: si haces esto, te lo ganas. Esto. Inconscientemente. Haces esto, te va bien en el colegio, saca buenas notas, tienes premio. Si no, te quedas sin vacaciones. Si no, siempre estamos intentando que lo que obtenemos sea un merecimiento. Desde que nacemos somos así, criamos a veces a nuestros hijos así. Lo mal que nos pasa es porque lo merecemos, y lo bueno que nos pasa es porque lo merecemos. O sea, siempre está el mérito de parte nuestra. Siempre queremos tener como
esta responsabilidad de depender todo de parte de nosotros. Somos autónomos, querido hermano. Y esto lo vemos desde el Edén. En el Edén, ¿recuerdan lo que pasó? Con que Dios te ha dicho. No, lo que pasa es que si tú comes, serás como Dios. Y el hombre quiere ser como Dios, totalmente autónomo. Él no quiere recibir de regalos nada. Ya veremos en este pasaje todo lo que te implica, querido hermano. Literalmente hoy vamos a hablar de qué es el Evangelio, qué es la salvación y la carencia de la religión con respecto a la eficacia del regalo de la gracia de Cristo. Así que, hermano, lo he dividido en 3 puntos. Este primer punto va a ir en los versículos 1 al 4. Y el primer punto lo he puesto de esta manera: alerta a los religiosos. No hay salvación fuera de Cristo. El versículo 1 lo dice claramente una verdad, Pablo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para la salvación. Fíjate lo que primero que dice, que es de verdad. No te miento, dice Pablo, es de verdad. Tienen celo, el versículo 2, tienen celo por Dios. Y yo me acuerdo cuando vos le estás predicando a las personas que también creen en Dios, que hacen cosas para Dios, y ellos dicen, todo esto que estoy haciendo es porque creo en Dios y todo lo que hago es por Dios, las caridades las hacen para Dios. La gente, creo que honestamente, hace muchas cosas para Dios. Pero como dice la palabra de Dios también en Isaías, ahí 64 o 66, todas las obras de justicia que podemos hacer, si no lo hacemos en Cristo, son como trapos de inmundicia. Y ahí tenemos a las grandes organizaciones intentando hacer un montón de cosas por este mundo solamente para merecerse el cielo, dejando insuficiente el sacrificio de Cristo. Y ahí radica el problema, que la salvación es solo por gracia, como lo hemos visto en la carta de los Romanos de manera explícita en cada uno de los versículos, de los capítulos. Así que, de verdad, dice Pablo, de verdad ellos tienen celo. Y hoy estamos escuchando en esta primera prédica de esta mañana, una prédica, no sé cuál va a quedarse con la primera o con esta. ¿Qué noción tan tonta que tenemos de pensar que podemos hacer cosas para ganar el favor de Dios, cuando ya Cristo es suficiente? Dijo Jesucristo: hay un solo sacrificio y fue suficiente, en el libro de Hebreos. Cristo fue sacrificado una sola vez por todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él echó al fondo del mar todas nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Pero seguimos insistiendo en que nosotros tenemos que hacer algo por nuestra salvación. Y estos religiosos hacían lo mismo. Ellos rechazaron porque iban a traer su propia justicia. Y esto es tan importante. En este concepto quiero hacer un paréntesis aquí. Mira, ellos rechazaron al Señor Jesucristo, el pueblo judío, habiendo tenido una relación tan especial. Y esto no se trata de que ellos no entendían un poco la elección, seguramente. Pero fíjate que Pablo dice que él ora por ellos para su salvación. Esto es un detalle muy importante, hermano. Porque no estamos diciendo que no creemos en la doctrina de la elección. ¿Pablo la creía? Él la explicó de manera magistral. Todo el pueblo cristiano entiende la doctrina de la elección gracias a la explicación de Pablo, claramente. Y entonces pregunto yo, ¿por qué si son elegidos Pablo está orando a Dios? ¿Por qué Pablo ora a Dios? Porque la salvación, ¿de quién es? De Dios. Este es un claro texto para entender a aquellos que creen que la salvación depende del hombre. Si Pablo entendiera que la salvación está en el pueblo de Israel, en su conducta o en lo que hacen, no le estaría pidiendo a Dios que les salvara, porque dependería de ellos. Querido hermano, la salvación es de Jehová. Por eso Pablo apela a Dios a la salvación de las personas. Por eso nuestra predicación no tiene que estar basada en las estrategias que podamos llegar a hacer, que no estoy en contra de las estrategias, pero que esas estrategias tengan que ver con el verdadero evangelio. Porque con lo mismo que le entretengas a las personas para llegar aquí, le vas a tener que mantener, porque si no se irán. Tienes que predicar el evangelio de Jesucristo, a Cristo crucificado y resucitado, pero rogarle a Dios que esa persona tenga un corazón contrito y humillado. Tienes que comentarles de que tiene un problema.
Tú no estás para, ni yo estoy para saber si es un elegido o no. La persona no está para saber si es elegido o no. La persona tiene que entender que necesita ser salvado por Dios por sus pecados. Lo demás es cuestión de Dios. Por eso Pablo ora a Dios por la salvación del pueblo de Israel. Porque no dependía del pueblo de Israel. Le pide a Dios que les salve porque les ama. A tus parientes, a tus amigos. ¿Qué intentas? ¿Convencerles con argumentos? Cuéntale su condición, querido hermano, delante de Dios. Y pídele a Dios que le salve. Que le dé ese corazón contrito y humillado. 2 Timoteo 2:10, a ese pasaje, vamos a empezar a ver los pasajes que yo he compartido ahí en la hojita. Dice Pablo, por tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Querido hermano, el hecho de que haya elección de parte de Dios no significa que tú y yo no hagamos nada. Si no, Pablo no predicaría el Evangelio. Él acaba de decir, todo lo soportó. Y usted sabe lo que soportó Pablo. ¿Cómo entender un Evangelio donde digas, no voy a predicar porque total ya son elegidos? Querido hermano, lo hemos visto en los capítulos 7 y 8. El método de salvación que Dios mismo diseñó para salvar a los que Él escogió es la oración y la evangelización. Por eso Pablo tenía en claro que Él iba a soportar todo lo posible, humanamente, por el amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos se salven. 2 Timoteo, lo acabamos de leer. No se van a salvar si no le predicamos el Evangelio, querido hermano. Como hemos dicho, tu testimonio puede adornar el Evangelio, pero no le salva. Lo bueno que seas como padre, no le van a salvar a tus hijos. Tienes que orar por su salvación y predicarles el Evangelio. Hay más pasajes, querido hermano. El versículo 2, como dice, ellos tienen celo por Dios. Y ahí vemos a un montón de personas intentando ser buenos en este mundo, y lo único que les tenemos que decir es que no hay uno bueno y hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. Dile que no ese celo real o honesto que puedan llegar a tener, como tenían estos judíos, lo mismo iba al camino de la condenación. Camino al infierno. ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Hechos 26, versículo de 9 al 11. Escuche esto. Escuche esto. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén, dice Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes para los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Querido hermano, esto es fervor religioso y no mentira. Esto es pasión por la iglesia o por tu religión. Esto es realmente un fervor y no mentira. Pero sin embargo, iba contra el mismo Señor Jesucristo, contra el mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque intentaban buscar una justicia por su propia mérito. Entonces, querido hermano, ahora escuche esto. ¿Hasta qué punto defiendes la verdad que crees? Porque estas personas también defienden su verdad. Ellos creen que van a llegar a Dios, porque no han entendido el Evangelio. No han entendido la verdad del Evangelio. Ahora, lo que tú crees de cómo llegas a Dios, ¿es la verdad del Evangelio o es tu verdad? Porque hay algo que yo tengo que reconocer. La mayoría de las personas que hacen muchas cosas para el Señor, siempre están al límite de creer que eso los va a posicionar delante de Dios de alguna manera. Y van a obtener un favor de parte de Dios. Y no es solamente que somos siervos inútiles, que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y es más, estoy recordando que anoté el pasaje, perdón, pero Efesios 2:10. Somos hechura suya, o sea, una nueva creación suya. Somos esa poesía, esa creación de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿qué dice después? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como decimos siempre en la iglesia, la salvación es solo por fe, pero una verdadera fe nunca va sola. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles a ellos. Pueden hacer muchas cosas, pero no por eso de llegar al cielo. Tienen que hacer una sola cosa y es muy fácil.
Es lo que vamos a ver más adelante. Creer en Jesús. Es solo una cosa. ¿Saben por qué? Porque si tú das tu verdad, aunque sepas que no es la verdad, y te autoengañas, y eso sí puede pasar, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y sin remedio, sin solución. Hasta que estemos aquí, no tendremos solución para nuestro corazón. Solamente cuando estemos glorificados. Así que, querido hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Que tú puedes tomarte pensando que es un jugo de piña, pero estás tomando veneno, y por más que tú pienses que estás tomando jugo de piña, te vas a morir envenenado. Así que cuidado con lo que crees. Escuché una frase que decía: el amor sin verdad es una mentira. Porque siempre recuerda que la Biblia habla de en amor y en verdad, ¿no? En verdad y en amor van acompañadas, las escrituras siempre van juntas. Entonces, el amor sin verdad es una mentira, pero la verdad sin amor es un arma. Y una palabrita que tú conoces y yo muy bien, que es el legalismo, que es pecado. Y por eso nosotros somos todos pecadores, porque somos legalistas desde que nacemos. Querido hermano, hablando del Evangelio, que Pablo le está diciendo a ellos, no es su propia justicia, usted tiene que creer en el Evangelio, le decían los judíos. Él es el Mesías que había sido profetizado. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, recuerda, ¿no? Habiendo hablado Dios de muchas maneras, por los padres, por los profetas. Ahora, en el final de los tiempos, dice Dios habló por medio de su Hijo. Ellos tenían que haber creído eso. ¿Cuál es el Evangelio que le estamos predicando a la gente, querido hermano? Yo voy a decir algo que espero no ofender si alguna de esas personas que estuvo allí me escucha. Ahí estuvimos en un evento donde había más de 1000 personas seguramente, ¿no? Habrá 1000 personas. Estuvo buenísimo el concierto, estuvo bellísimo las voces, la excelencia del trabajo es espectacular. Todos los testimonios que se hablaron para predicar el Evangelio, todos, ni una vez se nombró que somos pecadores y que nos vamos al infierno. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Fue tan triste. Miles levantando una mano, diciéndole a Dios que le ayude en su vida. Al final Dios es el psicólogo que ayuda a los que están malos, a arreglar matrimonio. Dios no vino para eso. Dios vino para salvar. Del infierno, querido hermano. Y de eso no se habló. No se habló. ¿Saben por qué? Hay un pasaje en la palabra de Dios, en Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Léetelo y escríbetelo en memoria. Dice: el que cree en mí, pero dice algo importante. Como dice la Escritura. Tenemos que creer como dice la Escritura. Querido hermano, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, tú puedes creer en Dios, como la mayoría de las personas en este mundo creen en Dios, yéndose camino al infierno. ¿Por qué? Porque no cree en la obra de Jesucristo, ni que Él tomó tu lugar. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás perdido? Jesús dijo: yo vengo a buscar y a salvar lo que posiblemente se pierda. Él dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Dile a las personas en el Evangelio que están perdidos. Y ese es el Evangelio que deben creer, porque ese es el Evangelio de la Escritura. No de levantar la mano y que Dios te solucione la vida. Para que tú dejes de ser alcohólico, o la prostituta, o cualquiera. Querido hermano, a veces creemos que nuestro desempeño, las actividades que hacemos, los sacrificios, parece que solamente eso es obedecer a Dios. Y todo eso está bien, hay que hacerlo. Pero no son la forma de ganar el favor de Dios. Porque jamás podremos ganar el favor de Dios. En un evangelismo que sabía predicar a través de una pintura, yo decía: la gente tiene muchas formas de llegar a Dios. La primera de ellas la hacía a través de la religión. Pero sí, tristemente, le decía yo en la predicación, que ni todas las religiones juntas te pueden salvar a una sola alma del infierno. La segunda es a través de las buenas obras. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2:8: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la tercera de la mayoría de la gente que utiliza en estos tiempos es
olvidándose del pecado. Olvídate. O sea, al final, todos pecamos. Haces tu vida y seguir viviendo. Por más que te olvides del pecado, el pecado va a estar en tu vida. Así que no hay ninguna de las formas, y hay muchas más, que podemos hacerle entender a la gente que su condición es estar en bancarrota. Y que si no entiendes esa condición, tú no puedes obtener el reino de los cielos. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Allí en Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí literalmente está diciendo lo de que bancarrota espiritual. Los que no tienen nada. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú reconoces que no tienes nada, es cuando puedes obtenerlo todo. El versículo 3, querido hermano, somos realmente responsables por nuestra autonomía. El versículo 3, déjame buscarlo aquí que lo puedo leer mejor. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta de quién están hablando? Todos los verbos del hombre. Todos apuntan al hombre, a la responsabilidad humana. Todos ellos buscaron lo suyo, buscaron lo suyo, buscaron lo suyo. Literalmente ellos están diciendo: no queremos un regalo. La mayoría de la gente de este mundo no quiere un regalo, ¿no? ¿Cómo? Esto es muy fácil. ¿Cómo? No puede ser que yo no tenga nada que ver en la salvación. Yo tengo que intervenir en algo. Y como un gran predicador decía, lo único que nosotros hemos aportado a la salvación es nuestro pecado. Así que, querido hermano, la salvación de estos judíos, que Pablo oraba por ellos por su salvación, es que no eran ignorantes. No eran ignorantes, eran arrogantes y soberbios. Porque no les convenía. ¿Por qué? Porque ellos querían tener algún mérito. Hay falta de humildad. Si no te humillas delante de Dios, no vas a estar en la presencia de Dios. Jesucristo, el mismo ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y para no alargarme, saben todo el versículo de memoria. Y al final dice: tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y fue a la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Se humilló. Ahora, los religiosos, los fanáticos, hay una frase de Surge que me gusta mucho. Surge Michelén dice: el fanático rehúsa a toda reflexión. ¿Por qué? Porque la ignorancia del fanático es solo una protección de su arrogancia. Los judíos tenían cómo entenderlo. Pero dice el versículo que ellos intentaron buscar una justicia propia y no de acuerdo a ciencia. Ahí la palabra es epignosis, en el griego significa un conocimiento preciso. No entendían que no se trataba de ellos, y se trataba de Jesucristo. Lucas 18, de 9 a 14. ¿Recuerdan? Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Recuerdan la historia? Uno salió justificado, el otro no. Pero fíjate todo lo que decía este judío, este fariseo, que oraba consigo mismo. Dice: menos mal que no soy como los demás. Menos mal que no soy como el que está acá al lado, cerquita mío, que está un poquito allá atrás porque se anima. Es que no puede estar al lado mío. Menos mal que no soy como el otro. Y si vos le preguntas a las personas de este mundo que creen en Dios inclusive, su justificación de que van a ir al cielo es que no son como las prostitutas, no se drogan, no se esto, no hacen lo otro, no hacen, no son como lo mismo. Esto se repite en toda la historia. Así que la verdad que la humildad es algo que se tiene como escaso en muchas personas. Es algo con lo que luchamos siempre. Pero la verdad que la humildad es algo que se disfraza muy bien. La falta de humildad, perdón. Alguien dijo: la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud, a la humildad. La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud de la humildad. La gente quiere aparentar ser humilde, ¿saben por qué? Porque eso es lo correcto, pero en el fondo no lo son. ¿Yo qué soy delante de Dios, querido hermano? ¿Un hijo de Dios? ¿Y qué animalito sería?
como hijo de Dios, ¿qué animalito refleja la Biblia al creyente? Con una oveja. Ustedes son ovejas, pero yo soy pastor. ¿O soy oveja? Amén. Somos todos ovejas, pero en mi corazón, recuerden que yo soy pastor. La hipocresía es el vicio. Es un vicio que tapa la falsa humildad que hay en nosotros. Somos ovejas. Yo soy solo haciendo una función, pero no soy más que una oveja. Y eso suena muy bonito, pero por dentro me creo que como soy pastor me deben rendir a mí. Que tengo alguna otra virtud. Querido hermano, el versículo 4, porque si no, no vamos a ir hasta las 2 de la tarde aquí. El versículo 4 dice: el fin de la ley es Cristo. No estamos diciendo que no tiene obligación de la ley, ya lo sabemos bien claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 5 y Romanos 6 que la ley de Dios es santa, buena y justa. Pero dice, Cristo es el fin. Así que yo quería citar algunos textos. Por ejemplo, cito un texto de MacArthur que me encantó respecto a este pasaje. Y voy a obviar algunos textos para avanzar más rápido. Mira, MacArthur dice sobre esta cita: aunque la palabra griega fin puede significar la terminación o cumplimiento de algo, no se refiere en este pasaje, aunque no significaría que no se refiere en toda la Biblia, sino en este pasaje, por el contexto, haciendo una buena hermenéutica, que no es que se refiere que Cristo cumplió la ley a la perfección por medio de su enseñanza y su vida, o a través de su vida, o en el tema de los pecados que cargó en él, el pecado de nosotros, entonces ya no hay que ser justificado de otra manera. Todo eso puede significar, pero en el contexto de este pasaje, la segunda mitad de este pasaje, el versículo 4, nos explica algo importante. Es decir, que la creencia en Cristo como Señor y Salvador pone fin a la búsqueda terrible de justicia que el hombre tiene para llegar a Dios. Por eso el fin es Cristo. ¿Cuál es el fin? Que si tú declaras que Él es el Señor y Salvador, se acabó la búsqueda para llegar al cielo. Por eso es el fin de la ley. Porque Pablo más adelante, ahora vamos a ver, del 5 al 13, la ineficacia del cumplimiento de la ley. Y Pablo va anticipando, diciéndole, el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué Él la cumplió toda? Sí. ¿Por qué Él vive en perfección? Sí. Pero lo que estoy refiriéndote es que si tú le declaras como Señor y Salvador, es el fin de tu búsqueda. Cristo es el fin de tu búsqueda. Los que volamos aquí algunas veces a otros países, cuando aterriza, han llegado a tu destino. Todas las personas quieren ir al cielo, la mayoría. Para llegar al cielo hay un solo destino. Hay un solo lugar para llegar y estás en el cielo. Es Cristo. Eso es lo que significa aquí el pasaje. No se refiere tanto a la ley, al cumplimiento, a la obediencia de Él, sino es tu búsqueda. Se acaba la búsqueda en Cristo. No en otro lugar. Una frase que me gustó, aprendete a dar memoria, por favor, esta mañana, que yo ya me la aprendí en memoria. Cuando dejamos de buscar la justicia de Dios por nosotros mismos, es allí cuando alcanzamos la justicia de Dios. ¿Les repito? Cuando dejamos de buscar la justicia de Dios por nosotros mismos, es allí cuando la alcanzamos a esa justicia. Porque solamente se encuentra en una persona, en Cristo. Amén. Vamos al texto del 5 al 13. Aquí Pablo nos va a explicar este segundo punto que vamos a ver. ¿Cuál es la verdadera religión? Porque venimos hablando de los religiosos versus la gracia de Cristo. Y vemos la ineficacia de la religión con que la salvación solo encuentra en Él. ¿Y si todas las personas dicen tener la verdad para llegar a Dios? Los falsos maestros, los lobos rapaces como Cas Luna, Maldonado y toda esa gente dicen tener sana doctrina. Todos encontrar la verdad. Un estudio dice que hay 3.850 religiones vivas. O sea que han quedado algunas ya como muertas que ya no están. Parece que fuera complicado encontrar la verdad en tanta, ¿no? Pero si somos más serios en la búsqueda, te das cuenta que hay una sola que se difiere del cristianismo. En su defecto entonces hay dos: los que buscan la salvación por obras
y el cristianismo que se difiere de todas las otras, porque la salvación no es por obra, sino es por fe. Así que no hay 3.850 religiones que te van a decir dónde está la verdad. Hay una sola, que es el cristianismo. Y se compara con la otra, que une a todas las 3.850. La salvación por obra. Incluimos catolicismo, testigo de Jehová, mormonismo y todos los demás. Y todas las sectas que hay en adelante. Así que, mi hermano, vamos a ver del versículo 5 que el punto 2, lo imposible de cumplir la ley, Dios lo hizo posible por la gracia de la cruz en la persona de Cristo. Lo imposible de cumplir, que es la ley, Dios lo hace posible, Dios lo acepta. Lo que era imposible podíamos hacer por la ley, que era llegar a cumplir la ley de una manera perfecta para llegar al cielo, Él lo acerca a todas las personas por medio de la persona de Cristo. El versículo 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley de Moisés dice: haz esto y vivirás. En el Nuevo Testamento podríamos decir que dice: porque vives, haz esto. Levítico 18:5 es donde está sacada esta porción que Moisés está citando. Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Entonces, la pregunta sería: si hay alguna posibilidad de cumplir la ley, dice Pablo, ¿cuál? ¿Por cuánto de la ley? Porque el que va tras las obras para intentar ser justo delante de Dios, siempre se compara diciendo: pero yo soy bueno. Mira todas las cosas que hago. ¿Qué me puede faltar? Conocemos a Anita. Qué buena cristiana Anita. Y hace tantas cosas buenas. Voy a decir: ¿qué le falta a Anita para llegar al cielo? Tan buena. ¿Qué le falta? Una cosita. Así dice la mayoría del mundo. Yo soy como, yo no me drogo, yo no fumo, yo no me soy alcohólico, yo no hago esto. O sea, yo tengo que tener alguna posibilidad. No cumplo toda la ley, pero vamos, mérito. Otra vez. Y acá pone, importantísimo. ¿Recuerdan el joven rico? Señor, ahí en Marcos 10:22. Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Recuerdan? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: has cumplido todos los mandamientos, y el hombre le dice: he cumplido todos ellos. Bueno, dice Jesús: sí, ajá. Yo me imagino a Jesús siendo Dios, pero también siendo hombre, y le decir: ¿cómo puedes ser tan soberbio? Escuché la preguntita que te voy a hacer. Bueno, solo te falta que vayas y hagas la venta de todos tus bienes y darlo a los pobres. Y en el versículo 22 dice que se fue afligido porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe qué hizo Jesús ahí? Lo confrontó con los dos mandamientos, el primero y el último. No tendréis dioses ajenos y no codiciarás. El dinero era su Dios y por eso lo codiciaba tanto. Nadie puede cumplir la ley. ¿Y sabes por qué? Porque Santiago 2:10 lo dice. Santiago 2:10: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por eso Jesús le dice al rico, por eso se fue afligido, porque no cumplía toda la ley. Y la exigencia para estar en la presencia de Dios es ser perfecto en cuanto a la ley. Como hemos dicho cuando estudiamos Romanos capítulo 8, el orden de la salvación, ¿recuerdan? Solamente una persona con la justicia de Dios puede estar delante de Dios. Por eso es que solo Cristo puede estar. Y por eso nosotros en Cristo podemos estar delante de Dios. Así que, Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Para hacerlas. Pero, querido hermano, tranquilo, acá viene la buena noticia. Porque pasa que estoy siendo todo muy de luto aquí. No, acá viene la buena noticia. El versículo 6:
También vuelve a citar a Moisés. Pero ahora dice lo mismo que dice en el Levítico, lo dice también en el Deuteronomio, capítulo 30, versículo de 12 al 14. El versículo 6, permítame leerlo. Vuelve a citarlo. Dice así: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Si usted va al Deuteronomio, que es lo que está citando Pablo, allí, capítulo 30, dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, lo que dice el versículo 7. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Wow. ¿Viste lo que dice el versículo 11? Mirá el versículo 11 de ahí de Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Wow. Todo esto que se estaba diciendo en Deuteronomio, en Levítico, Pablo lo trae aquí para hablar y entender que Jesús es de quien estaba hablando. ¿Y por qué decimos que Pablo toma a Jesús? Mira, el versículo 1 de Deuteronomio: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? El versículo 1 se lo decía: ustedes no van a cumplir la ley. Ustedes ahora van a empezar a recibir la bendición de los que obedezcan y la maldición de todos los que no van a obedecer. Y ustedes saben por todo lo que pasó al pueblo de Israel. Pero el versículo 6 dice: pero, en el Deuteronomio, allí 30, el versículo 6: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Y qué está diciéndole Pablo allí en el versículo 6? Wow. La circuncisión del corazón que Pablo se refería citando el Deuteronomio no es nada más ni nada menos que la regeneración que Cristo hace en el corazón de cada uno de sus hijos. Y lo dice también la Escritura, no te lo estoy diciendo yo, no estoy interpretándolo de alguna manera que pueda ser optativa. Colosenses 2:11 te lo dice bien claro. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Querido hermano, esta circuncisión ya la cumplió Dios en la persona de Cristo. Por eso es fácil y lo hizo por ti y para mí. Cosa que nosotros no podemos hacer. Así que, querido hermano, el énfasis de este pasaje que estamos viendo del 5 al 13 en adelante, o sea, lo que estamos viendo, es que Cristo ya es suficiente. Cristo ya es suficiente. Él ya cumplió todas las demandas de la ley. Por eso el versículo 6 y el versículo 7 dice: ¿que tenés que subir al cielo para bajarlo? No, ¿por qué? Porque Cristo ya bajó y Él habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 versículo 14. Es un tabernáculo entre nosotros, dice la palabra ahí en griego. No, ¿me tengo que ir al fondo del mar para traerlo arriba? No, Cristo ya estuvo en la tumba, pero resucitó. Querido hermano, Cristo ya es suficiente. El versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sabes cuál es la palabra de fe que predicamos? El Evangelio. A Cristo y a este crucificado. El mismo escritor que estaba hablando de esto es el mismo que dijo: miren, si no quieren que hable y les dé argumentos, vamos, que yo tengo para dar argumentos. Fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel. ¿Querés que te dé cátedra? Te la doy. Pero todo esto lo tengo por basura. Y solamente te digo esto: el Evangelio es Cristo y este crucificado, dice Pablo. No le andes con cuento a la gente, querido hermano. No desifiques el Evangelio. No le des una píldora para curarle el cáncer.
No le alivies el dolor. Tienen cáncer, teníamos cáncer. Íbamos camino al infierno. Así como ayer no se predicó del pecado. Una vez evangelizando también por las calles, alguien me dijo, no vayas diciendo a la gente que es pecadora porque si no, no te van a querer escuchar. Dios. Spurgeon decía, debemos predicar un cielo reluciente, pero un infierno ardiente. Tercer punto, hermanos, para ir concluyendo. Entonces, Pablo va a explicar cuál sería la respuesta de nosotros. O, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de aquel que le estamos predicando el Evangelio que está basándose en su propia religión para llegar a Dios o en sus propias obras? ¿Qué quiere que entendamos? Lo que dice el versículo del 9 al 13. Resumidamente podemos decir que es creer y confesar. O confesar, invocar y creer. Y hermano, esto es lo que se entiende mal. Acá no hay dos mandamientos. Es uno solo. Invocar y creer es lo mismo. Confesar y creer es lo mismo. Es la misma cara de la moneda. No son dos mandamientos, es lo mismo. Y acá este es lo que se entiende muy mal. Es uno solo. Creer y confesar. Esta fe verbal que está explicando ahí de confesión es la evidencia de la fe del corazón, la interna. Querido hermano, ningún creyente, ningún verdadero creyente, para decirlo de mejor manera, anda en los secretos. Yo soy de cristianismo en los secretos. No, querido hermano. No, querido hermano. Por favor, todo el que confiesa a Jesucristo en su corazón, lo confiesa con su boca. No se avergüenza de Jesucristo. ¿Por qué hay una iglesia perseguida? Porque confiesan su nombre y no tienen miedo de morir. Pero los que estamos de este lado, te levantas con sueño y ya no vienes a la iglesia. Qué buenos que son. Qué cristianos que son. ¿Tiene la palabra de Dios? Hoy está abierta, domingo. Llegamos a nuestra casa, la dejamos en la mesita de luz y ahí se vuelve a recoger hasta el otro próximo domingo. ¿Ustedes recuerdan el video que yo les pasé cuando en una iglesia perseguida a unos chinos escondidos les llevaron unas Biblias? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con esas personas? ¿Cómo lloraban? ¿Cómo decían? ¿Entendían el valor de lo que tenemos en nuestras manos? Gente que perdió la vida, que enterraron a sus familias vivas. Y nosotros podemos tenerla hoy abierta y la volvemos a abrir el domingo que viene. Querido hermano, wow. El verdadero creyente se identifica con Jesús. Tiene identidad. El libro de Santiago nos habla de la identidad de cristiano. Por eso es cuando, tristemente, el pueblo cristiano, a través de la historia, le decimos a la gente que cuando recién se convierte tiene el primer amor. ¿Por qué? Porque le predica a todo el mundo, ¿viste? Cuando nosotros nos convertimos le predicamos hasta los bancos, o sea, a todo el mundo, que está sentado al lado, toda la familia. No nos importa nada, le predicamos a todo el mundo, pero eso parece que solamente es un tiempito. Después ya nos olvidamos de él y nos dejamos de identificar con Jesús. Ahora, yo puedo estar diciendo esto aquí y alguien puede estar diciendo, bueno, pero yo puedo creer en mi corazón y tengo que andar diciéndole a todo el mundo y lo mismo soy creyente. Quizás alguien lo pensó aquí esta mañana. Bueno, para que veas que el pastor de esta iglesia no está interpretando a su forma la Escritura. Y gracias al Señor, esta iglesia no lo hace de esa manera, ninguno lo predicamos. Mateo 10:32 también lo dice. Cualquiera. Y en griego cualquiera es, ¿cómo digo yo? Cualquiera. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es una interpretación. No hay cristianos en la secreta. La confesión verbal es la confesión de una fe verdadera e interna.
que si está, no te puedes callar. Si no, no amas de verdad. Ni a Dios ni a la persona. Y cuidado, esto que Pablo está diciendo aquí en los versículos 9 al 13, no está hablando de una oración del pecador, como vimos ayer también, trágicamente. No es una oración de un momento. No es la confesión de un momento que estoy, claro, pasando con problemas en mi matrimonio, un problema de salud, un problema de angustia, de terremoto, ¿no?, de las circunstancias de la vida. Entonces estoy tan desesperado que a Jesús pasa a ser como un supermercado que vas cuando solo te hace falta algo y después no te acuerdas más. Eso es lo que se hace con la oración de fe, o del Salvador, perdón, del pecador, que se hace en muchas iglesias. No entienden que es una confesión diaria. Querido hermano, no es un momento de la vida. Le tienes que decir a la persona que no es un momento de la vida. Es una oración que confiesa a Jesucristo. ¿Pero qué confiesa? Que Él es Señor y Salvador. La mayoría de los evangélicos estamos escuchando todo el tiempo que Jesús es tu Salvador, que te tiene que salvar de tus pecados para que tú no vayas al infierno. Pero no entienden que la única condición para que eso ocurra es que el primero sea tu Señor. Si confesamos que Jesús es el Señor, ¿saben por qué? ¿Saben por qué declarar que Jesús es el Señor es tan importante? ¿Recuerdan los evangelios cuando el ángel le dice que no desprecie a María, a José? Porque lo que concebía era del Espíritu Santo. Y dijo que le llamaría su nombre Jesús, porque Él salvará. Jesús significa Jehová salva. Querido hermano, Jesús es Dios. Si tú no confiesas que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, tú vas camino al infierno. Por más que digas que Él te puede salvar, o que sea tu Salvador. Los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras sectas van camino al infierno porque no reconocen a Jesús como Dios. Querido hermano, voy a avanzar un poquito más. Sabemos que la palabra Señor, curios en griego, significa amo, dueño, Señor. Les preguntaría a la escuela bíblica, en el seminario, a ver qué significa todo eso y sus sinónimos en el hebreo, pero bueno, no los voy a poner ahora en problema, ¿vale? Tranquilo. Pero hay algo notorio. Esto lo comentó un pastor y me encantó. En el libro de los Hechos, que es donde podríamos ver cómo ocurrió, ¿no?, la salvación de las personas, en el libro de cómo hacía la iglesia para salvar el evangelio que predicaba. ¿Ustedes saben cómo era el evangelio del libro de los Hechos? ¿Alguien lo pudo leer así y hacer un panorama de qué se predicaba en el libro de los Hechos como evangelio? ¿Saben cuántas veces la palabra que Jesús es Salvador está en el libro de los Hechos en la predicación del evangelio? ¿Saben cuántas? 2. 2 veces se predica el Evangelio en el libro de los Hechos, la iglesia predicaba como Jesús, como Salvador. ¿Saben cuántas como Señor? 92. El Evangelio de la iglesia primitiva. Tú y yo, que nos consideramos iglesia de sana doctrina y que predicamos el verdadero Evangelio, ¿qué Evangelio estamos predicando? ¿El del Salvador o el del Señor? El énfasis en la Escritura es de que primero es tu Señor para ser tu Salvador. Ese es el verdadero evangelio. Te doy más. En el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, ¿saben cuántas veces se nombra la palabra Salvador en todo el Nuevo Testamento? ¿Cuántas? 10. ¿Saben cuántas veces Señor? 700. Creo que debemos revisar nuestro evangelio, ¿no? Hablo tuyo, personal, y que das día a día, que espero que des día a día. Querido hermano, 1 Corintios 6:20, esto es un pasaje que no lo tienen, lo voy a solo nombrar, lo tengo aquí. 1 Corintios 6:20, fuiste comprado por un precio. Y dice algo maravilloso, y acá habla la iglesia. Y no soy
vuestros. Esa es la primera característica de que si tú eres un verdadero creyente o no. A ti te hablo esta mañana. No a los inconversos que me pueden estar escuchando, que estamos predicando el Evangelio. A ti de esta mañana. La Biblia dice que fuiste comprado por un precio, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no sois vuestros. Tú eres de los que dice, yo hago con mi vida lo que quiero. Porque eso es anti-Dios, anti-cristianismo. Tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieres porque no eres tuyo. Eres de Dios. Si Jesucristo es tu Señor. Amén, Señor. Lucas 9:23. Él decía a todos. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día en el griego es cada día. Y la cruz, ¿sabes qué significa? Muerte. ¿Tú eres creyente de verdad? Bien, ¿tú estás muriendo todos los días? Porque si no, no lo eres. A menos no eres un discípulo, como hablamos esta mañana, temprano. ¿Y de qué dueño es Dios? Tú le has dicho que eres Señor, por eso tú vas al cielo. Pero Dios dice, yo soy dueño de qué en tu vida. Yo uso a mi nuera y a mi hijo porque tengo confianza. Rebeca, Dios es dueño de qué en tu vida. ¿Seguridad? ¿De tu dinero? ¿De tu tiempo? ¿De tu trabajo? ¿De tus ganas? ¿Cuánta tristeza hay que tengamos que predicar el Evangelio de los Evangelios? El versículo 10 nos habla claramente de esta justificación que tenemos. Y podemos resumir este versículo 10 donde dice 1 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Y puedes poner el versículo 11 al 13, por favor, de Romanos, capítulo 10, para no irme atrás en mi bosquejo. El versículo 11 al 13 dice, y decía, perdón. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sigue, por favor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí vemos claramente el alcance de la salvación. Pablo también lo decía, a todos me he hecho de todo para que de todas maneras gane alguno. Le debes predicar el Evangelio a tus amigos, a tu familia y a tus enemigos. Al negro, al blanco, a quien sea. El Evangelio, el alcance del Evangelio que tenemos que predicar es a todos. Esto es lo que está diciendo este versículo en varias formas. Querido hermano, esto que dice aquí también está en el Antiguo Testamento, está en Isaías 28:16, que lo vimos el domingo anterior que me tocó predicar a mí. Que está literalmente con Romanos 9:33, un poquito más atrás, dice lo mismo. Pero ¿sabes qué le agrega Pablo acá? Que no lo dice Isaías ni Romanos 9:33, la palabra todo. El alcance, todos. A todos, querido hermano. Y el versículo 13 al final, lo ponemos otra vez, por favor, uno de los textos más conocidos de la Escritura. Y por lo que estoy dándome cuenta, me he olvidado de nombrarles el tercer punto, que es creer de corazón y confesar con nuestra boca el señorío absoluto de Cristo y la eficacia de su obra en la cruz. Ese sería el tercer punto, que es lo que estamos viendo ahora. Pero el versículo 13, uno de los textos más conocidos, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Saben que esto también está en el Antiguo Testamento? Joel, exactamente, capítulo 2, versículo 32.
pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero saben de qué está hablando aquí? ¿Joel? ¿De quién? De Jehová, de Dios. ¿Y acá? ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. Jesús es Dios. Querido hermano, ¿qué significa invocar? Acá está la mala interpretación de este texto a veces. Invocar es creer, es confiar. Versículo 11, versículo 12, versículo 14, que lo tengo aquí, que le compete al pastor Julio para el domingo que viene. El versículo 14 también lo dice. Ay, que no lo voy a ver aquí. ¿Me lo puedes poner, por favor? Versículo 14, allí mismo. Fíjate lo que dice, tan claro, para no poder interpretar lo que a vos te parezca, que hay que hacer otra cosa distinta a creer. Invocar no es lo mismo que creer, invocar no es lo mismo que confiar. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El versículo 11 también lo dice, el 12 también lo dice, querido hermano. Invocar es creer, sinónimo. Tienen que creer, tienen que invocar. Hermano, pídele a Dios, ruégale a Dios por las personas que le estás predicando el Evangelio, porque están en peligro. A veces no tomamos en conciencia de lo que nosotros fuimos librados. Fuimos librados del infierno. Pero hay una palabrita más triste, más complicada que el infierno. Es la palabra eternidad. Alguien, quiero usar una ilustración también de Sugem Michelin, que decía, que lo tomó de otro pastor, él decía, para que podamos entender la eternidad, él da este ejemplo. Dice, es como que nosotros hiciéramos una montaña de granitos de arena del tamaño del Everest y pusiéramos un pajarito a trasladarla hacia otro lugar. Y se tardara 1000 años. Bueno, ese tiempo sería ni un segundo de la eternidad. Ese es el destino de los que no creen en Jesús como Señor. Ese es el destino que tú y yo, por haber creído como Señor y Salvador en Jesucristo, no vamos allí. Pero tú entiendes el peligro de los que están expuestos, las personas que tú dices que amas y no les prediques el Evangelio. ¿Entiendes la necesidad de predicarles el Evangelio? El peligro no es, uy, pozo de 3 metros, cuidado. Pisos resbaladizos, cuidado, que ponen los cartelitos en todo el lugar donde limpian. No estamos hablando de un peligro de resbalarse. Estamos hablando de un infierno eterno y de un cielo eterno. Querido hermano, por favor, ruega a Dios por las personas que amas y predícales. Ama como Dios te amó y que te alcance la misericordia a ellos como te alcanzó la tuya y la mía. Amén. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tu palabra haya sido viva y eficaz como claramente lo es. Ella no vuelve vacía, Señor. Yo te ruego que haga ancla en nuestros corazones a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y entendamos que no estamos aquí para ser adoradores. No estamos aquí para ser salmistas. No estamos aquí para hacer las mejores obras. No estamos aquí para ser los más santos. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llamar a los que tú escogiste, Señor. No tenemos otro propósito en la vida. No estamos para tener la casa, 2 hijos y el perro. Señor, estamos para proclamar tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a entenderlo de una vez. Señor, úsanos. Señor, úsanos. Todo esto te lo ruego en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.